La noche en que Práxedes Mateo Sagasta entendió de verdad cómo se gobierna un país, no estaba en un palacio, ni llevaba banda ministerial, estaba escondido, con la espalda pegada a una pared húmeda, respirando el olor rancio de una vela que se consumía como una víscera lenta. En el bolsillo llevaba una hoja doblada, su condena, muerte, y en los dedos todavía la tinta fresca de un artículo recién impreso, esa tinta que huele a promesa, y también a podredumbre, porque se mezcla con el sudor del miedo y con la grasa sucia de la imprenta. Afuera, botas, voces, un cerrojo que se prueba, un país entero, España, apretando la garganta de sus inconformes como si quisiera arrancarles el aire. Lo repulsivo no era solo el peligro, era el descubrimiento íntimo de que, para sobrevivir, quizá tendría que aprender a usar las mismas herramientas que detestaba, y esa idea, la de mancharse para seguir vivo, es el primer secreto de su biografía, el que muchos prefieren no mirar. Sagasta nació lejos del ruido del poder, en Torrecilla en Cameros, en La Rioja, el 21 de julio de 1825, en un paisaje de laderas y río que parece incapaz de fabricar un primer ministro. Pero hay lugares que no dan ambición, la destilan. En los pueblos, el futuro se mide con una regla cruel. O te quedas y te vuelves invisible, o te vas y te conviertes en otra cosa. A él le tocó ese hambre temprana, la de quien mira el horizonte y siente que el mundo le está robando la vida minuto a minuto. Era un chico de provincia con cerebro de ingeniero y nervio de agitador, y esa mezcla, en el siglo XIX español, era explosiva, porque un ingeniero aprende a calcular cargas, pendientes, resistencias, pero un agitador aprende a calcular personas. ¿Quién cede? ¿Quién traiciona? ¿Quién calla por miedo? Sagasta, antes de ser el gran orador, fue alguien que aprendió a medir el país como si fuera un terreno. Dónde se hunde, dónde sostiene, dónde se rompe. En Madrid, la Escuela de Ingenieros de Caminos era una fábrica de élites técnicas. Se formaban para construir carreteras, puentes, ferrocarriles, venas de modernidad, pero España tenía otra tradición. Cambiar gobiernos como quien cambia de camisa ensangrentada, una y otra vez, sin lavar nada. En 1848, año de revoluciones en Europa, año de temblores políticos, Sagasta hizo un gesto que parece pequeño, pero tiene el tamaño de una confesión. Se negó a firmar un manifiesto de apoyo a Isabel II, cuando, según se cuenta, era el único alumno que no lo firmaba. Un no solitario puede ser arrogancia, o puede ser brújula. En su caso fue ambas cosas. Brújula moral y cálculo de futuro, porque el que aprende temprano a decir no, también aprende temprano el precio de decirlo. Se tituló en 1849, y entonces el joven Sagasta se convirtió en algo que en España siempre ha sido temido y deseado a la vez. Un técnico que sabe hablar, lo mandaron a Zamora, a obras públicas. Allí el Estado era barro, papeles, órdenes, carreteras por hacer, pero también era la política en su forma más cruda. Favores, lealtades, humillaciones. Él, que venía de medir el terreno con instrumentos, empezó a medirlo con otra herramienta. La palabra. En 1852 le encomendaron un estudio del ferrocarril del norte, entre Valladolid y Burgos. Más de 100 kilómetros de trazado, imagínatelo, un hombre joven caminando, anotando, decidiendo por dónde pasará el futuro. Cada línea en el plano era una promesa, y también una amenaza, porque el ferrocarril no solo transporta mercancías, transporta poder, decide qué ciudad prospera y cuál muere lentamente, decide quién se enriquece y quién queda fuera del mapa. Ese tipo de decisiones enseñan algo peligroso, que la modernidad se puede administrar como un negocio, como una red de influencias, y en España eso nunca está limpio. Hay un detalle que durante mucho tiempo se ha contado en voz baja, como si fuera una mancha que no combina con la imagen del estadista. Hacia 1850, Sagasta comenzó una relación marital con Ángela Vidal Herrero, una mujer que estaba casada con un militar. No fue un romance breve ni una aventura juvenil. Fue una vida en paralelo. Tuvieron un hijo, José, en 1851, y no regularizaron el matrimonio hasta 1885, cuando murió el marido de ella. Esto no es un chisme, es un síntoma. Sagasta aprendió muy pronto a vivir con una doble realidad. La pública, impecable, y la privada, incómoda, hecha de acuerdos imposibles. Y esa habilidad,
la de sostener dos mundos sin que se le caigan encima, sería más tarde casi una forma de gobierno. En 1854, España se sacudió con un nuevo giro político, y Zamora, donde Sagasta trabajaba como jefe de obras públicas, se convirtió en un laboratorio de revolución. Allí recibió un cargo que lo sacó definitivamente del tablero técnico y lo metió en el tablero humano. Presidente de la Junta Revolucionaria de la ciudad, un ingeniero dirigiendo una junta revolucionaria. Suena extraño, pero en el fondo es coherente, porque una revolución también necesita organización. Quién manda, quién obedece, quién controla la calle, quién redacta el bando, y él, con apenas 30 años, ya estaba aprendiendo a mandar sin corona. Ese mismo año fue elegido diputado en las Cortes Constituyentes. Imagínalo cruzando por primera vez los pasillos de Madrid con el traje todavía nuevo, el acento de provincia pegado en la garganta y el instinto de quien sabe que el Parlamento es un teatro, pero un teatro donde se reparten presupuestos, se hunden carreras y se construyen mitos. En esos pasillos España no olía a campo ni a río, olía a humo, a alfombra vieja y a ambición. No tardó en descubrir que la técnica por sí sola no cambia un país. La política exige altavoz. Y el altavoz, en el siglo XIX, era el periódico. En 1857 se incorporó a la redacción de La Iberia, un diario progresista, de la mano de Pedro Calvo Asensio. El detalle es importante. Sagasta no solo escribía, aprendía a fabricar clima, a crear la sensación de que la historia se estaba moviendo hacia donde él quería. Un artículo bien colocado podía valer más que una reunión. Una frase repetida en cafés podía volverse consigna. Una caricatura podía destruir un adversario con más eficacia que un duelo. Ese mundo de imprenta tenía algo que no suele aparecer en las biografías solemnes. Era sucio, literalmente sucio. Plomo, tinta, manos ennegrecidas, mesas pegajosas, noches interminables, rumores. Y era moralmente sucio también, porque la prensa, incluso la que se cree virtuosa, vive de exagerar, de simplificar, de golpear justo donde duele. Sagasta aprendió ahí una lección que lo acompañará siempre. La verdad importa, pero la percepción manda. A los 32 años, en 1857, lo nombraron profesor ingeniero de la recién creada Escuela de Ayudantes de Obras Públicas. Enseñó topografía y construcción durante 9 años. Era un doble juego. Por un lado, la respetabilidad académica. Por otro, el fuego parlamentario y periodístico, como si tuviera dos trajes colgados en la misma silla. El del técnico serio y el del tribuno. Y cada mañana eligiera cuál ponerse según el combate del día, pero el país no dejaba respirar. Elecciones, caídas, regresos. En 1857 perdió el escaño, volvió. En 1858 fue reelegido, esta vez por Logroño, y permaneció en primera línea hasta 1863. En ese periodo su voz empezó a crecer. La oratoria no es solo hablar bonito, es saber cuándo callar, cuándo humillar, cuándo ofrecer una salida sin que parezca concesión. Sagasta se volvió famoso por esa destreza, y la fama, en política, es un filo. Te abre puertas, pero también te pone una diana en la espalda. A partir de 1865, el ambiente se volvió aún más áspero. La reina Isabel II, su corte, y los gobiernos conservadores enfrentaban conspiraciones, pronunciamientos, crisis. Sagasta estuvo en contacto con Juan Prim, uno de los grandes conspiradores liberales, y aquí aparece el primer gran reloj de su vida. La primera cuenta atrás real. El Estado empezó a cerrar el puño. Cuando el poder siente miedo, no debate, aplasta. En 1866 estalló la sublevación del cuartel de San Gil. Fracasó. Y el fracaso, en el siglo XIX español, no era una derrota política. Era una sentencia. Sagasta fue cesado de su cargo de profesor, separado del cuerpo de ingenieros, y según algunas versiones, fue arrestado y condenado a muerte. Sea cual sea el detalle exacto del expediente, lo crucial es esto. Tuvo que huir, exilio en Francia. El hombre que había soñado con construir carreteras tuvo que convertirse, por fuerza, en fugitivo. Ahí, en el exilio, la política cambia de textura. Ya no es tribuna y aplauso, es clandestinidad y dientes apretados. Es escuchar nombres en voz baja, identificar traidores, aprender que las conspiraciones se sostienen con dinero, paciencia y silencio. Y también aprender una verdad asquerosa, que a veces los que gritan libertad en público, en privado, se disputan cargos como carroñeros. El liberalismo del XIX podía ser noble,
pero también podía ser una pelea de cuchillos envueltos en discursos. En Francia, Sagasta se conectó con conspiradores vinculados a Prim, y mientras tanto, en España, el régimen se resquebrajaba. En septiembre de 1868 llegó la Revolución, la gloriosa. Cayó Isabel II y empezó el sexenio democrático. Sagasta regresó, y ese regreso no es solo un dato, es un giro de destino, porque vuelve no como técnico, ni como periodista. Vuelve como hombre preparado para mandar. Aquí es donde la historia se vuelve más inquietante, porque el exiliado que regresa suele prometer pureza. He sufrido, he pagado un precio, ahora haré justicia. Pero Sagasta traía otra cosa en el equipaje, algo menos heroico y más útil. Traía una comprensión íntima de cómo se fabrica la estabilidad. Había visto el caos, había olido el miedo y había aprendido que un país puede pudrirse de inestabilidad, igual que un cuerpo se pudre por dentro, sin que se note al principio. En octubre de 1868 le dieron la cartera de gobernación en el primer gobierno provisional. Gobernación. El ministerio que toca la calle, el orden público, la policía, la tensión entre libertad y control. No es un premio, es una hoguera, porque el nuevo régimen tenía que desactivar juntas revolucionarias que no querían disolverse, contener radicalismos, evitar que el país se rompiera en pedazos mientras intentaba inventarse otra vez. En enero de 1870 pasó a Estado, luego regresó a Gobernación. Se movía como quien sabe que la llave del poder no está en un único despacho, sino en el movimiento constante, y es justo en este punto donde se asoma, todavía en sombra, el gran rival que le dará sentido al conflicto central de su vida. Antonio Cánovas del Castillo. Aún no es la rivalidad total, todavía no es el duelo elegante del turno que vendrá después, pero ya se percibe la geometría del choque, dos hombres, dos estilos, dos visiones de cómo salvar o domesticar a España. Sagasta, el liberal que entiende la calle y la prensa. Cánovas, el conservador arquitecto del sistema. Frío, calculador, convencido de que el país necesita orden aunque huela a encierro. Sagasta no lo sabe todavía, o quizás sí, y por eso acelera. Pero su vida ya tiene una fecha límite implícita. España está entrando en una época donde los ideales se van a negociar como monedas, y el que no aprenda a negociar se queda fuera o termina muerto. Él ya rozó la muerte una vez. La segunda vez, si llega, quizá no tenga un pasillo oscuro para escapar. La primera parte de su biografía termina con él de vuelta en el centro del tablero, recién llegado del exilio, con el poder provisional, entre las manos como un metal caliente, y con una verdad escondida latiendo debajo de su traje de ministro. Para sostener la libertad, tal vez tendría que controlar. Para evitar el derrumbe, tal vez tendría que pactar con quienes desprecia. Para sobrevivir, tal vez tendría que mancharse otra vez de tinta, o de algo peor. Volvió a Madrid con el exilio todavía pegado a la piel, como el olor de un abrigo mojado que no termina de secarse, y la ciudad lo recibió con una sonrisa nerviosa. La sonrisa de quien acaba de tirar un trono por la ventana y todavía no sabe qué va a poner en su lugar. Había júbilo, sí, pero también una ansiedad animal, porque la libertad recién nacida se parece mucho al desorden, y el desorden, en España, siempre convoca a los mismos buitres. Los que venden miedo, los que venden orden, los que venden ambos. Sagasta entró en el gobierno provisional como quien entra a un cuarto lleno de pólvora con un candil encendido. Gobernación, otra vez gobernación. El ministerio donde una firma puede salvar una ciudad o incendiarla. Y lo primero que aprendió, lo primero que guardó como un secreto que no se confiesa en discursos, fue una regla sucia. Si dejas que todos griten, te llaman débil. Si haces callar a algunos, te llaman tirano. Y sin embargo, cualquiera de las dos opciones te puede costar la vida. España era un cuerpo con fiebre. En cada plaza, una idea distinta. En cada café, un programa de gobierno improvisado sobre una servilleta. En cada cuartel, un general mirando el reloj, esperando el momento de intervenir por la patria. Las juntas revolucionarias no querían desaparecer. Los republicanos empujaban. Los monárquicos conspiraban. Los carlistas, siempre al acecho, olían sangre y posibilidad. Y la prensa, esa misma tinta que a él lo había salvado y condenado, ya estaba buscando a quién devorar. Ahí se ve el primer giro dramático de esta parte. Sagasta, el liberal, el hombre que venía de la persecución, se ve obligado a jugar el papel del guardián del orden.
Y es un papel que huele mal, aunque se vista de legalidad, porque el orden no se sostiene solo con palabras. Se sostiene con policías, con circulares, con detenciones, con la amenaza silenciosa de que el Estado siempre puede aplastarte. ¿Cuánto de eso puede usar un liberal sin dejar de serlo? Esa pregunta, que parece teórica, era para él una trampa concreta. Cada día podía convertirse en el día en que se cruzara la línea y ya no pudiera volver. Mientras el país buscaba una forma de Estado, Sagasta buscaba otra cosa. Una forma de sobrevivir sin renunciar del todo a su bandera. En 1869, la nueva Constitución proclamó libertades importantes, pero la realidad era un terreno que se hundía bajo los pies. En 1870, el asesinato de Prim, el hombre fuerte de la revolución, el general imprescindible, dejó un hueco negro en el centro del tablero, y un hueco negro no se queda vacío, se llena de intrigas. La muerte de Prim fue como un golpe en la nuca para todos los que creían que el nuevo régimen podía caminar solo. Sagasta lo entendió de inmediato. Sin Prim, España quedaba más expuesta al capricho de los cuarteles, al chantaje de los extremos y a la nostalgia de los que preferían el viejo orden, y entonces llegó la decisión que muchos consideraron una apuesta desesperada: traer a un rey extranjero, Amadeo de Saboya. Amadeo I subió a un trono sin raíces, y eso, en España, es como plantar un árbol en ceniza. Lo rodeaban facciones que no lo querían, ministros que se devoraban entre sí, y un país que confundía la paciencia con la rendición. Sagasta, en ese periodo, fue ministro varias veces. Estado, gobernación, moviéndose como un cirujano que entra y sale del quirófano, con las manos cada vez más rojas, y aquí aparece una imagen que lo persiguió siempre. España como una obra pública interminable, donde el plano cambia cada semana y los obreros se pelean por el martillo. Los enemigos eran demasiados y, lo peor, cambiaban de máscara. Los carlistas encendían el norte con su guerra, la tercera guerra carlista, prometiendo una España auténtica a golpes de fusil. Los republicanos federales soñaban con un país que se deshace en piezas autónomas, bello sobre el papel, aterrador en una tierra donde cada provincia sospecha de la de al lado. Los moderados y alfonsinos conspiraban por la restauración, y en medio Sagasta, intentando que la maquinaria no explote, y entonces llegó el primer gran reloj narrativo de esta parte. Amadeo, cansado, aislado, desesperado, empezó a insinuar que se iría. En los pasillos esa posibilidad se propagaba como una infección. Si el rey se iba, el sistema entero podía colapsar en cuestión de horas, y Sagasta, que había vuelto de la muerte una vez, sintió el tic-tac de una cuenta atrás que no estaba escrita en ningún documento. El tiempo se le acababa para construir una salida liberal antes de que el país cayera en manos de los que prometen orden con sangre o libertad con fuego. Cuando Amadeo abdicó en febrero de 1873, la República llegó como llega un relámpago, brillante, rápida y peligrosa. De pronto, lo que durante décadas había sido sueño de muchos, se convirtió en realidad de todos, y una realidad así no perdona. La Primera República se encontró con guerras, con sublevaciones, con divisiones internas, con cantonalismos que convertían ciudades en islas armadas. El país parecía una lámpara que parpadea. Cada vez que alguien intenta estabilizarla, otra mano la sacude. Sagasta no fue el héroe republicano que algunos querrían imaginar. No lo era. Su liberalismo tenía un borde práctico que le impedía enamorarse de los fuegos artificiales. Para él, la República, en ese contexto, era un experimento sin suelo firme. Podía ser noble, pero también podía romper España en pedazos. Y aquí, escondido bajo el relato oficial, está uno de los núcleos secretos de su biografía. Sagasta no solo luchó por ideas, luchó por la posibilidad de gobernar, y gobernar para él era evitar la desintegración, aunque eso implicara pactos que olían a traición. Mientras tanto, al otro lado del horizonte, el rival empezaba a tomar forma como una sombra sólida. Cánovas del Castillo. No era un general de sable fácil, era algo más temible. Un arquitecto, un hombre capaz de construir un sistema no para que brille, sino para que dure. Cánovas comprendía el miedo español como un matemático comprende un patrón. Después del caos, la gente acepta casi cualquier cosa que parezca estabilidad, y él estaba listo para ofrecerla. Sagasta y Cánovas representaban dos métodos para salvar el país. Ambos hablaban de nación, de legalidad, de progreso, pero el lenguaje puede ser un disfraz.
La diferencia real estaba en la entraña. Cánovas quería un orden conservador con alternancia controlada. Sagasta quería un liberalismo, capaz de respirar dentro del orden sin morir asfixiado, y ahí empieza el conflicto clave, el que convertirá sus vidas en una danza de rivalidad. Ninguno podía aniquilar al otro sin hundir el sistema, pero ninguno podía dejar de combatir, porque su identidad dependía de ese combate. La República cayó como caen las cosas cansadas, no con una gran explosión, sino con una sucesión de fracturas. El golpe de Pavía en enero de 1874 fue el sonido de una puerta que se cierra a patadas, y el pronunciamiento de Martínez Campos, a finales de 1874, abrió la puerta a la restauración borbónica, con Alfonso XII. De pronto, el tablero cambió otra vez, y muchos liberales quedaron fuera, perseguidos, humillados o absorbidos. Sagasta, que ya había aprendido a huir cuando hacía falta, comprendió otra cosa en ese giro. Si la restauración iba a existir, la sátana pregunta no era si participar, sino cómo participar sin entregar el alma, porque quedarse fuera significaba regalar el país entero a la lógica de Cánovas, y entrar significaba mancharse con el sistema que se estaba diseñando para controlar la alternancia. Ese es el siguiente twist. El hombre que había sido perseguido por el Estado se prepara para convertirse en uno de los pilares del nuevo Estado, no por amor al trono, sino por temor al vacío. El exiliado se transforma en operador, y eso, si lo miras de cerca, puede resultar desagradable. Como ver a un idealista aprender a usar guantes de cuero para no sentir lo que hace. En 1875, cuando el régimen canovista tomaba forma, Sagasta empezó a reorganizar su espacio político. El liberalismo estaba fragmentado. Progresistas, demócratas, constitucionalistas, radicales, viejas lealtades, nuevas ambiciones, y el país, agotado, parecía pedir un guión más simple. Dos grandes fuerzas que se alternan, que se vigilan, que se reparten el poder sin romper el tablero. Ahí nace el germen de lo que después se conocería como el turno. Y aquí está el detalle incómodo, el que muchas narraciones suavizan. El turno no fue solo un pacto civilizado, fue también una tecnología de control. Se sostenía en redes locales, en pactos con caciques, en resultados electorales gestionados, en una coreografía donde la voluntad popular a veces era decorado, era una solución a la guerra civil permanente, pero con un costo moral. Sagasta lo sabía, y aún así avanzó, porque su rival, Cánovas, ya estaba construyendo el edificio, y Sagasta entendió algo brutal. Si no entraba en ese edificio, se convertiría en un espectador sin influencia, mientras el conservadurismo escribía las reglas para décadas. Mejor ser la grieta dentro del muro que gritar desde fuera hasta quedarse sin voz. En 1880, y esto es clave para entender la ingeniería política del personaje, Sagasta consiguió unir a varias corrientes bajo una bandera común, el Partido Liberal Fusionista. Fusión no era una palabra bonita, era una confesión de método, significaba mezclar, integrar, absorber, disciplinar, convencer a rivales de ayer de que el enemigo real estaba enfrente, poner orden dentro del propio caos, y en ese proceso Sagasta mostró un talento que en biografías heroicas suele ocultarse. Sabía prometer sin cerrar del todo la promesa, sabía hablar de libertad sin asustar a quienes temen la libertad, sabía ofrecer reformas sin romper el aparato, era un equilibrista con una sonrisa cordial y con un cálculo frío en los ojos. Si en su juventud la tinta de la imprenta le había dado poder, ahora era el poder el que le daba tinta. Pero la rivalidad con Cánovas ya no era una sombra. Era un duelo abierto, aunque civilizado en apariencia. Cánovas lo miraba como se mira a un adversario necesario, con desprecio intelectual y miedo práctico, porque Sagasta tenía algo que el conservador no podía fabricar: la legitimidad emocional de quien había sufrido por sus ideas, la capacidad de hablarle a la calle sin parecer un aristócrata del sistema. Y Sagasta miraba a Cánovas con una mezcla de irritación y respeto. Irritación por su frialdad, respeto porque había construido la estructura que ahora todos habitaban. En los años iniciales de la Restauración, Sagasta trabajó como jefe liberal, consolidando su fuerza, esperando el momento. No era un revolucionario ya, era otra cosa, quizá más peligrosa. Un reformista dentro del engranaje, y el engranaje, si lo tocas mal, te tritura. Aquí entra el elemento de limitación temporal, que guía esta parte como una cuerda al cuello.
Alfonso XII era joven, pero el país no podía permitirse otra década de guerras internas y golpes. Sagasta repetía, y quienes lo rodeaban lo intuían, que había una ventana corta, estrecha, para que el liberalismo recuperara terreno, sin provocar una reacción militar o clerical que lo aplastara. Si dejaban pasar esa ventana, el conservadurismo se haría dueño del sistema para siempre. Y el tiempo, en política, no es una abstracción. Son meses, son presupuestos, son nombramientos, son elecciones, son periódicos alineados, son jueces, son gobernadores civiles. Cada día de retraso fortalecía a su rival. Sagasta esperó, pero no quieto. Se movía en silencio, como se mueve quien ya aprendió lo que cuesta un error. Hablaba con líderes locales, ajustaba alianzas, atraía a figuras moderadas, calmaba a los impacientes. Era el director de una orquesta donde cada músico quería ser solista, y a la vez era un jugador de ajedrez frente a Cánovas, que parecía tener siempre una mano más en el tablero. La corona, la burocracia, las redes del Estado, y entonces, por fin, el momento llegó. En 1881, Sagasta fue llamado a formar gobierno por primera vez en la Restauración. No era solo un triunfo personal, era una grieta en el monopolio conservador, una posibilidad real de empujar reformas, de abrir el aire del sistema, de convertir el turno en algo menos cínico y más útil. Pero el premio tenía veneno, porque gobernar significaba tocar todos los cables: prensa, orden público, iglesia, ejército, economía, y cada cable podía electrocutarte. Además, el rival no se retiraba, observaba. Cánovas, desde la oposición, esperaba el tropiezo, la crisis, la excusa perfecta para decir: ¿veis? El liberalismo es caos, y Sagasta lo sabía. Por eso, su primer gobierno no fue una fiesta. Fue una operación quirúrgica a corazón abierto, con el país despierto y gritando. La tensión se acumulaba. Dentro de su propio partido, había quienes querían ir más rápido, más lejos, romper más cosas. Fuera, los conservadores olían oportunidad. En los cuarteles, la paciencia era corta. En los púlpitos, la desconfianza era larga. Y en la calle, la esperanza podía convertirse en furia si se sentía traicionada. Y aquí, justo antes de que la historia entre en su fase más intensa, aparece el último giro de esta parte. El Sagasta que por fin alcanza el gobierno. Entiende que la verdadera batalla no es llegar, sino mantenerse sin convertirse en lo que juró combatir. El poder, como un perfume fuerte, puede marearte, o puede tapar el olor de tu propia conciencia. Su rival, Cánovas, no necesitaba derribarlo con un golpe. Le bastaba con dejar que el sistema hiciera su trabajo. Desgastar, dividir, enfangar, cansar, y Sagasta, mirando el reloj de esa ventana política, se preparó para correr una carrera que no era de velocidad, sino de resistencia. Una carrera donde el que se detiene un segundo desaparece. Cuando Sagasta entró en la Moncloa, y en aquel tiempo el poder no era un edificio moderno, sino una telaraña de palacios, ministerios y pasillos, sintió algo que casi nadie confiesa. No alegría, sino asco. No por el cargo, sino por el mecanismo, porque el Estado olía a tinta vieja, a sudor de expediente, a madera encerada sobre secretos podridos. En política, el triunfo no huele a victoria, huele a carne cercana al fuego. Su primer gobierno en la Restauración, en 1881, fue como sostener un vaso lleno hasta el borde, mientras alguien te empuja en la espalda. Cualquier temblor derrama escándalo. Tenía enfrente a Cánovas, su rival esencial, esperando que el liberal se ahogara en su propia libertad. Tenía detrás a los suyos, impacientes, queriendo velocidad, y tenía alrededor al país, que era una criatura hambrienta. Pedía derechos, pan y calma, todo a la vez, con la misma boca. Sagasta aprendió entonces el arte más sucio de todos: reformar sin romper, porque romper era fácil. Un discurso puede romper, un decreto puede romper, una bala puede romper, pero construir exige manos firmes y estómago fuerte. En esa etapa, una de las primeras obsesiones fue aflojar la mordaza. España venía de décadas donde la prensa era tratada como enemigo doméstico, como un animal que hay que encadenar en el patio, y Sagasta, que había olido la imprenta por dentro, sabía que el aire público no se controla solo con policías. Se controla con leyes, con tribunales, con miedo, o se descontrola con el silencio. Si el Estado no permite hablar, la gente susurra. Y cuando la gente susurra demasiado, un día grita:
Pero aquí aparece el primer detalle repulsivo, el que rara vez se cuenta con la crudeza necesaria. Esa apertura convivía con un sistema electoral manipulado en las tripas. En los pueblos, los caciques movían votos como quien mueve sacos de grano. Había manos que no tocaban urnas, tocaban voluntades. El liberalismo de Sagasta podía ofrecer libertades en el papel, mientras una red de poder local convertía la democracia en un decorado. Y él lo sabía. Se indignaba, sí, pero también lo toleraba, porque sin ese engranaje el turno se caía, y si el turno se caía, volvía el pronunciamiento. La guerra, el país partido, ese es el dilema. ¿Cuánta suciedad se acepta para evitar un baño de sangre mayor? Cánovas, desde la oposición, sonreía con una calma casi cruel. Su mirada decía, «Tu libertad necesita mi jaula». Y Sagasta respondía sin decirlo, «Tu jaula necesita mi aire». Era un duelo de necesidades. El liberal intentó imprimir sello propio, reformas administrativas, ajustes legales, cierta voluntad de modernización, pero el sistema no permitía grandes gestos sin cobrarte un precio. Y el precio, a menudo, era la estabilidad del gabinete. Con cada paso sentía cómo el suelo se abría bajo él. Iglesia vigilante, ejército susceptible, monárquicos desconfiados, republicanos, esperando que se equivocara. El país era un tablero con alfileres. Mueves una pieza y te pinchas. Y entonces, en 1883, perdió el gobierno, regresó Cánovas. La alternancia parecía civilizada, como si España por fin hubiera aprendido a cambiar de manos sin sangre, pero por debajo seguía el mismo animal. El miedo a que todo saltara por los aires. Sagasta esperó su próximo turno, y lo encontró en un momento dramático, casi cinematográfico. 1885, Alfonso XII muere joven. Un rey muerto es una grieta en el techo del sistema. Si el techo se rompe, cae sobre todos. Y aquí ocurre el giro que define no solo esta parte, sino el corazón oculto de la restauración. El rival se convierte en socio, pero no por amor, sino por terror al vacío. Sagasta y Cánovas sellaron un entendimiento para sostener la monarquía en la regencia de María Cristina. Con un heredero por nacer, la escena, si la miras con lupa, es inquietante. Dos hombres que se han combatido se dan la mano sobre el cadáver político del rey, y esa mano no es cálida, es contractual, es el sonido seco de dos ambiciones comprendiendo que, si se devoran, se hunden. Ahí nace un pacto tácito que muchos idealistas jamás perdonaron, pero para Sagasta era supervivencia nacional. Evitar una lucha por la corona, neutralizar al ejército, impedir que los extremos aprovecharan el duelo, el tiempo límite se hizo explícito. Había meses, tal vez semanas, para evitar que España retrocediera a la pesadilla de siempre. Su reloj no marcaba horas, marcaba golpes posibles. Cuando Sagasta volvió al poder en 1885, lo hizo con un mandato silencioso. Mantener la calma. Pero calma no significa inmovilidad, y aquí aparece el periodo más fértil de sus reformas. Un tramo donde el liberalismo, al fin, pudo dejar huella profunda. Se impulsaron libertades públicas. Prensa, reunión, asociación. El país empezó a respirar con menos miedo en la garganta. Los periódicos florecían. Las sociedades se organizaban. La política dejaba de ser un asunto exclusivo de salones. Era como abrir ventanas en una casa enmohecida, y sin embargo, al abrir ventanas también entran moscas. Entraba agitación, propaganda extremista, conspiraciones. El gobierno tenía que decidir qué era libertad y qué era amenaza. Y esa frontera no es una línea, es un pantano. Uno de los momentos clave, y aquí el relato se vuelve visceral, fue el debate sobre ampliar el sufragio. Hasta entonces el voto estaba limitado por criterios censitarios. Dinero, estatus, contribución. La nación era una conversación donde solo hablaban los que podían pagar la entrada. Sagasta, en su etapa fuerte, empujó hacia el sufragio universal masculino, que se aprobó en 1890. Ese cambio no fue un simple acto legal, fue una reconfiguración del miedo de las élites. Imagina la escena en los despachos. Hombres bien vestidos, manos limpias, diciendo en voz baja, «Si votan todos, perderemos todo». Y al mismo tiempo, afuera, obreros, campesinos, gente sin apellido, sintiendo por primera vez que el Estado podía escucharles, aunque fuera a través de una papeleta. Era esperanza, y era pánico. La democracia, cuando nace, siempre tiene algo de monstruo. Nadie sabe qué va a hacer cuando abra los ojos.
Pero aquí viene el twist venenoso. El sufragio universal masculino coexistió con la maquinaria del caciquismo. Votar más no significaba elegir mejor si el sistema local seguía comprando, intimidando, administrando resultados. Era como darle un volante a un hombre y luego amarrarle las manos. Sagasta lo sabía y se prometió, o se mintió, que era un paso necesario, que primero se abre la puerta y luego se limpia la casa, solo que la casa española se ensuciaba más rápido de lo que nadie podía limpiar. Mientras tanto, el mundo cambiaba, Europa se industrializaba con velocidad, los imperios se tensaban, el colonialismo se volvía una fiebre internacional. España, con su orgullo herido desde hacía siglos, miraba a sus últimas colonias como un espejo donde todavía podía verse grande, y ese espejo estaba agrietado. A inicios de la década de 1890, Sagasta volvió a gobernar, 1892-1895, y ahí el conflicto central con su rival se transformó. Ya no era solo liberales contra conservadores, era cómo se sostiene un Estado viejo en un siglo que lo desprecia. Cánovas representaba el orden como doctrina, Sagasta el orden como pacto flexible, pero ambos chocaban contra la misma pared. Cuba. Cuba era un corazón distante, bombeando dinero, orgullo, azúcar y rabia. La isla había vivido guerras, tensiones, reclamos de autonomía. Cada medida tardía era una humillación, cada represión una semilla, y en Madrid los ministros hablaban de Cuba como si fuera un problema administrativo, cuando en realidad era un volcán. El olor a azufre ya estaba en el aire. Sagasta intentó fórmulas de autonomía, reformas, ajustes, pero cada intento era atacado por dos lados, por los que querían control absoluto y por los que ya no creían en promesas. La política colonial era un juego donde todos llegaban tarde, y cuando llegas tarde a un incendio, ya no eliges si apagas o no. Eliges qué parte del edificio salvar antes de que caiga. Durante esos años, otro enemigo se colaba en el país por rendijas invisibles: el radicalismo social y la violencia política. Anarquismo, atentados, tensiones laborales. España empezaba a escuchar el lenguaje de la dinamita, y la dinamita tiene una cualidad repugnante. No discute, no persuade, no se equivoca ni corrige, solo despedaza. Cada explosión convertía cuerpos en mensaje, y el Estado, ante eso, suele responder con su propio lenguaje brutal. Redadas, torturas, tribunales de excepción. Sagasta tenía que decidir hasta dónde llegar. La paradoja era insoportable. Un liberal obligado a endurecerse para que el liberalismo no muriera. Los más puros lo acusaban de traición, los más duros lo acusaban de debilidad, y él, en medio, sostenía una taza que temblaba. Su rival, Cánovas, jugaba otro juego: mostrarse como el garante de que el Estado no se doblega. Cada crisis le servía para reforzar la idea conservadora de que la libertad es peligrosa si no se controla. Sagasta lo combatía con reformas, con palabras, con concesiones calculadas. Era una rivalidad que ya no se resolvía en un debate, sino en el pulso del país entero, y entonces llegó el gran reloj de esta parte, el que transforma el relato en cuenta atrás nacional. 1895, estalla de nuevo la insurrección en Cuba. La guerra de independencia cubana revienta como una herida que se reabre con pus viejo. El conflicto colonial dejó de ser amenaza y se volvió realidad, y con esa realidad, España entra en un túnel donde cada decisión puede costar miles de vidas. Y el prestigio de un Estado. Cánovas, con su estilo de hierro, se inclinó por la línea dura. Sagasta, aunque había intentado salidas políticas, también quedó atrapado por la lógica del momento. El país exigía honor. La prensa exigía firmeza. Los militares exigían mano. Y el honor, cuando se usa como bandera, puede convertirse en excusa para la carnicería. Aquí aparece una imagen concreta, desagradable, que retrata el periodo. Barcos saliendo con reclutas jóvenes hacia el Caribe. Muchos, pobres, muchos sin elección real, despidiéndose en muelles donde el llanto se mezcla con el olor salado y el vómito del miedo. La guerra no era un mapa, era carne. Y en Madrid, los discursos hablaban como si la sangre fuera abstracta. Sagasta quedó asociado, inevitablemente, a la gestión de un sistema que se dirigía hacia la tormenta. Él, que había sido el hombre de la apertura, se veía ahora dentro de una época donde el Estado endurecía el gesto y el mundo miraba, con impaciencia, a una España que parecía aferrarse al pasado como quien se aferra a un cadáver para no admitir que murió. Aún así, su etapa no fue solo tragedia, fue también consolidación.
Bajo sus gobiernos, el país avanzó hacia un marco de libertades que, pese a sus límites, se convirtió en referencia, se reforzaron herramientas legales, se estabilizó la alternancia, se dio un paso enorme con el sufragio universal masculino. Esas cosas importan, aunque convivan con sombras. Importan porque cambian la cultura política. Enseñan a la gente que puede hablar, reunirse, organizarse, exigir, pero Sagasta pagó un precio íntimo. Su figura empezó a convertirse en símbolo de una contradicción. Para unos era el modernizador que abrió ventanas, para otros era el gestor elegante de un sistema corrupto por dentro, y lo peor, para los más desesperados, era simplemente el político. Una palabra que ya empezaba a oler a cinismo. La rivalidad con Cánovas se volvió una cuerda de dos extremos. Tiraban uno y otro para que el país no se desplomara, pero al tirar también lo estrangulaban, porque el turno daba estabilidad, pero congelaba cambios profundos, permitía reformas, pero administraba la voluntad popular como si fuera agua racionada, y eso, con el tiempo, crea resentimiento, un resentimiento silencioso que crece como moho detrás de las paredes. En la mitad de los 90, el ambiente era de tormenta eléctrica. Tensión social, guerra colonial, presión internacional, crisis económica latente, radicalización. Sagasta, ya mayor, sentía en el cuerpo algo que antes era solo metáfora. El tiempo se estrechaba, no solo por la política, sino por su edad, por el desgaste, por la sensación de que cada gobierno era una batalla que lo dejaba más cansado, y sin embargo seguía. Porque su gran enemigo no era solo Cánovas. Era el retorno del caos, era el fantasma del exilio, era la posibilidad de que España, en vez de avanzar, retrocediera al ciclo de golpes y guerras. Sagasta se había prometido que no permitiría eso, aunque la promesa le ensuciara las manos, y justo cuando el país está a punto de entrar en su mayor humillación contemporánea, la que hará que todo el sistema se agriete, la historia queda suspendida en un borde. La guerra de Cuba ya arde. Las decisiones que vienen determinarán el destino de un imperio, agotado, y el duelo Sagasta-Cánovas, lejos de terminar, se vuelve más peligroso, porque ahora ya no compiten por un gabinete, compiten por la versión de España que sobrevivirá al desastre. En 1897, España ya no caminaba, se arrastraba con orgullo. En los cafés de Madrid se hablaba de Cuba como si fuera una deuda moral, como si el mapa fuera una extensión del pecho, pero en los muelles, en los hospitales, en los telegramas manchados de urgencia, Cuba era otra cosa. Fiebre, pólvora, barro tropical y una guerra que se comía a los jóvenes como una boca húmeda. Y en medio de esa carne triturada por el imperio tardío, Sagasta sintió que el tiempo, su tiempo y el de su país, empezaba a cerrarse como un puño. La rivalidad con Cánovas, durante años elegante en la superficie y feroz en el fondo, entró en su fase más oscura cuando la violencia política dejó de ser amenaza y se volvió método. En agosto de 1897, Cánovas fue asesinado. No fue un final teatral de duelo entre caballeros. Fue un disparo que cortó la cuerda del sistema en un punto crucial, y aquí aparece un giro que pocos cuentan con el peso emocional que merece. Sagasta, el rival, recibió el país como se recibe un cadáver todavía tibio. No heredó un gobierno, heredó una crisis con olor a sangre, volvió al poder. Y en su despacho, entre papeles, mapas y la respiración nerviosa de funcionarios, estaba la pregunta que nadie quería pronunciar entera. ¿Podemos salvar algo? Porque lo que estaba en juego ya no era solo Cuba, era la idea misma de España como potencia, era el orgullo. Y el orgullo, cuando se siente amenazado, pide sacrificios. Sagasta intentó lo que durante años se había pospuesto por miedo: ofrecer una salida política a Cuba, autonomía, reformas, un intento de convertir una guerra de independencia en un conflicto negociable. Pero el problema de llegar tarde es que la negociación ya no parece promesa, parece trampa. Para muchos cubanos, las concesiones no eran un puente, eran una cuerda para ahorcarlos lentamente. Para muchos peninsulares, en cambio, cualquier concesión era traición. Y así, Sagasta quedó atrapado entre dos rabias que se alimentaban mutuamente. Entonces el horizonte se partió. Estados Unidos entró en la ecuación, la presión internacional, la prensa sensacionalista, la tensión en el Caribe, y finalmente la guerra con Estados Unidos en 1898. En Madrid la gente hablaba de honor. En el mar el honor se medía en acero y carbón.
y España, con una flota inferior y un aparato estatal agotado, se dirigía hacia un golpe que no iba a ser solo militar, iba a ser psicológico. La derrota fue una sensación física, como si a un país entero le arrancaran un diente sin anestesia y luego le obligaran a sonreír. Las noticias llegaron como cuchilladas. Santiago de Cuba, Cavite, barcos hundidos, marineros muertos, banderas que caen, y en los balcones la gente seguía cantando, porque admitir la debilidad era insoportable. Pero por dentro, España empezó a pudrirse con una vergüenza que olía a hierro oxidado. Cuando se firmó la paz y se consumó la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, el imperio se encogió de golpe, como piel al fuego, y Sagasta, el liberal que había abierto ventanas, se convirtió para muchos en el rostro de la humillación. Da igual que la crisis viniera de décadas de errores, de inercias, de soberbias. En política, la historia busca una cara para golpearla, y esa cara durante un tiempo fue la suya. Aquí es donde la biografía se vuelve más incómoda y más humana a la vez, porque Sagasta no era un monstruo frío, era un hombre viejo, cansado, con la conciencia de haber construido y de haber cedido, de haber reformado y de haber tolerado. La derrota de 1898 lo obligó a mirar el sistema que él y Cánovas habían sostenido durante años. Un sistema que daba estabilidad, sí, pero que también había adormecido la autocrítica, maquillado la decadencia, administrado el país como si el tiempo no existiera, y el tiempo existe, siempre cobra. El desastre no solo hundió barcos, abrió un abismo cultural, intelectuales, periodistas, militares, estudiantes. Una España entera empezó a preguntarse por qué era como era, por qué siempre llegaba tarde, por qué confundía la dignidad con la obstinación, y mientras esa pregunta crecía, Sagasta tuvo que hacer el trabajo más cruel para un político veterano: gobernar una nación herida, sin poder prometer grandeza. En esa España herida, la violencia no desapareció. Cambió de forma, el anarquismo seguía golpeando, la represión seguía dejando manchas. Cada atentado era un recordatorio de que el Estado no había conquistado el respeto. Había comprado tiempo, y el tiempo, otra vez, se le escapaba. Sagasta dejó el poder en 1899, volvió a la alternancia, pero ya nada era igual. La rivalidad con Cánovas había terminado de la manera más amarga. No con una victoria, sino con un vacío, y ese vacío lo perseguía. Porque aunque se odiaran, Cánovas era su espejo. Definía el contorno de su propia figura. Sin rival, Sagasta ya no peleaba contra un hombre. Peleaba contra el desgaste del sistema entero. Regresó al gobierno en 1901, y aquí aparece el último reloj de su vida, el más íntimo. Su cuerpo ya no era el de un tribuno joven. La edad pesa como una chaqueta empapada. Cada crisis te deja sin aire. Cada sesión parlamentaria te roba un trozo de energía que ya no regresa. Sagasta sabía, en esa certeza silenciosa que tienen los viejos, que le quedaba poco tiempo para intentar algo que pareciera futuro, y sin embargo el país no daba tregua. España se enfrentaba a una pregunta gigantesca: ¿cómo se moderniza un Estado que todavía funciona con hábitos del siglo anterior? ¿Cómo se reforma la administración, el ejército, la economía, la educación, sin provocar una reacción violenta? ¿Cómo se controla el caciquismo cuando el caciquismo es parte del sistema circulatorio? ¿Cómo se mantiene la libertad sin que la calle se convierta en un campo de batalla? Sagasta intentó navegar ese laberinto. Hubo esfuerzos de reforma, intentos de encauzar tensiones, de sostener instituciones, pero el problema ya no era solo de leyes, era de confianza. Y la confianza, cuando se rompe, no se repara con decretos. La gente quería creer en algo nuevo. Y el turno, con sus rostros repetidos, empezaba a parecer una rueda que giraba sin avanzar. Incluso quienes habían apoyado el sistema por miedo al caos, empezaban a sospechar que el caos estaba incubándose precisamente por esa falta de aire. Aquí el relato se vuelve más personal, casi íntimo. Sagasta había vivido toda su vida con una doble realidad, la pública y la privada. Y en su vejez, esa doble realidad se volvía pesada, porque lo que antes era habilidad, sostener contradicciones, ahora se parecía a un destino. Ser recordado como héroe por unos y como cómplice por otros, sin que ninguna de las dos etiquetas alcance a describirlo. Su vida privada, ese hilo que había mantenido oculto o discretamente al margen de la narrativa oficial, también revela algo sobre su carácter en la última etapa.
Durante décadas convivió con una relación que no encajaba en la moral pública de la época, y solo pudo regularizarla legalmente cuando el pasado, la muerte del marido de Ángela, permitió que la sociedad dejara de mirarlo como escándalo. Ese hecho, que podría parecer anecdótico, en realidad encaja con el patrón. Sagasta sobrevivía en espacios grises, no por placer de la hipocresía, sino porque su vida entera fue una negociación con la realidad, y la realidad española, durante el XIX y principios del XX, era una fábrica de grises. En los últimos años, el viejo líder liberal era visto con una mezcla de respeto y impaciencia, respeto por la historia que llevaba encima, por su oratoria, por haber sido parte del pegamento que evitó que España se rompiera durante décadas, impaciencia porque la nueva generación quería otra cosa. Menos pacto, menos teatro, menos arreglo entre élites, querían regeneración, limpieza, ruptura con el maquillaje, y esa palabra, limpieza, era para Sagasta casi una acusación, porque implicaba que todo lo anterior había sido suciedad, y él sabía que, en parte, lo había sido. Si lo imaginas en esos días finales, no lo veas como estatua, velo como hombre. Un hombre que escucha, quizá en su propia cabeza, las botas de aquella noche lejana, cuando era fugitivo, un hombre que recuerda la imprenta, el olor a tinta, la emoción de creer que una frase podía cambiar un país, un hombre que llega a la vejez y entiende que las frases cambian cosas, pero también pueden cubrirlas, ocultarlas, posponerlas, y sin embargo, su legado no es solo el de un político del turno, sería injusto y cómodo reducirlo. Sagasta empujó libertades públicas cuando podían costarle el puesto y la vida, contribuyó a que la alternancia se hiciera, por un tiempo, sin guerra civil constante, impulsó el sufragio universal masculino, un paso enorme en la ampliación de la ciudadanía política, ayudó a normalizar que el Estado no fuera solo garrote, sino también marco legal, no solucionó el caciquismo, no evitó el desastre colonial, no transformó de raíz la estructura social, pero dejó puertas abiertas, y las puertas abiertas, aunque chirríen, cambian el aire. El secreto más importante de su biografía, ese que se esconde debajo de los bustos y los manuales, es este. Sagasta no fue un santo, y tampoco fue un simple manipulador. Fue un especialista en evitar colapsos, un hombre que entendía que España, en su época, era frágil como vidrio. Si golpeabas con pureza absoluta, se rompía. Si no golpeabas, nunca, se deformaba y se pudría. Él eligió el camino del pacto, con todas sus manchas, y esa elección, en una sociedad que adora héroes limpios, resulta irritante y hasta repulsiva, pero también es profundamente real. En 1903, el cuerpo que había sostenido tantos debates y tantas crisis se apagó, murió en Madrid el 5 de enero, y con su muerte, algo más murió también. La ilusión de que el viejo sistema podía seguir funcionando solo con caras conocidas y acuerdos discretos. El siglo XX ya estaba golpeando la puerta, no con cortesía, sino con puños. Movimientos obreros más fuertes, nacionalismos periféricos, tensiones militares, nuevas ideologías, un mundo que aceleraba. La última imagen que deja Sagasta no es la de un hombre triunfante, es la de alguien que caminó por un pasillo estrecho durante décadas, con un abismo a cada lado, el autoritarismo y el caos, y mientras caminaba fue dejando migas de pan, libertades, reformas, aperturas, aunque fueran imperfectas. Al final, muchos discutirán si esas migas eran suficientes, pero sin ellas, quizá España habría caído antes en la oscuridad que tanto conocía, y tal vez la forma más honesta de cerrar su historia no es con aplauso ni con condena, sino con una pregunta que incomoda. Si tú hubieras vivido con una sentencia de muerte en la juventud, si hubieras visto al país romperse una y otra vez, si hubieras olido la sangre de los pronunciamientos y la pólvora de las guerras, ¿habrías elegido la pureza que te deja fuera del tablero o el pacto que te obliga a ensuciarte para mantener el tablero en pie? Porque ese fue su verdadero juicio, y ese juicio, por más que intenten esconderlo, sigue latiendo en la historia de España como una cicatriz que no termina de cerrar,